Sean todos bienvenidos nuevamente a este estudio panorámico del Nuevo Pacto. En este tiempo vamos a empezar a estudiar algunas cartas que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corintios. De verdad que ha sido un poquito complicado analizar estas cartas porque hay comentaristas que dicen que hay hasta 4 cartas del apóstol Pablo dirigidas a los Corintios. Lo que sí nos llama la atención y lo que sí demuestra esto es ver la preocupante incertidumbre que había en esa iglesia y el deseo de Pablo para que las cosas vayan bien en esa iglesia que él fundó. Pero antes de entrar al estudio panorámico, vamos a ver ciertos aspectos de la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto es nombrada por Homero en su gran novela La Ilíada. Así que esta ciudad es, ancestral. Tiene miles de años, por así decirlo, de muchos años antes de Cristo. Y esta ciudad queda todavía en lo que actualmente es Grecia. En ese tiempo era la provincia de Acaya, la ciudad de Corinto, lo que quedaba en el Polineso Sur, como le llaman en esta parte de acá. Ahí está con un círculo la provincia de Acaya, ¿ok? Y vemos mapas de cómo posiblemente era la ciudad en los tiempos de Pablo. Esta ciudad fue destruida por los romanos en el año 146 a.C. Fue totalmente destruida, pero un siglo más tarde el emperador romano Julio César la reconstruyó, y no solamente que la reconstruyó, sino que la hizo ser la capital de la provincia de Acaya en el año 29 a.C. Ustedes pueden ver ahí ruinas del antiguo Corinto, y al fondo que ustedes pueden ver es lo que se llama el Acro Corinto. Es una elevación de más de 600 metros de altura, y ahí había una fortaleza y todavía hay restos de esa fortaleza, y también ahí había un templo de la famosa diosa Afrodita. Ya vamos a hablar un poco más sobre eso. Esas son las ruinas de la fortaleza en el Acro Corinto, allá arriba en la montaña. Siempre usaban las montañas, recuerden, por los peligros de las invasiones, de ataques de enemigos, y siempre el lugar más estratégico para levantar una ciudad era en las cimas de las montañas, ¿no? Y además ponerle murallas, ¿ok? Ahí ven algunas fotos de las ruinas de Corinto en el Polineso Sur de lo que actualmente es el país de Grecia. ¿Ok? Vamos al primer punto entonces. Corinto fue destruida por completo por los romanos en el año 146 a.C. O sea, es una ciudad muy antigua, como lo es Damasco, como lo es Tiro, como lo es Jerusalén también. Un siglo más tarde, Julio César fundó de nuevo la ciudad y en el 29 a.C. la convirtió en capital de la provincia de Acaya. El lugar estratégico en la que estaba y está actualmente Corinto es de mucha relevancia, de mucha importancia, y eso le significó tener mucho auge comercial. Corinto está ubicada aquí, ¿ok? Y en ese tiempo la navegación era difícil por esta parte de aquí. Era muy peligrosa navegar por el sur de Grecia. Los marineros no se querían arriesgar. ¿Y qué es lo que hacían? Si alguien venía del oeste, ya sea de Italia, e iba para Éfeso o para lo que actualmente es Turquía, entraba por este golfo, y aquí al norte de Corinto, muy cerca, unos 3 kilómetros al norte, había un puerto llamado Liqueo o Licaonia, dicen algunos, y de ahí toda la mercadería la traspasaban a pie, ruta terrestre, hacia el este, aquí donde quedaba el puerto de Cencrea, que vemos en la Biblia fue el lugar donde Pablo se rapó la cabeza haciendo voto. Ahora bien, este punto significativo para Corinto le significaba tener mucha influencia,
mucho poder comercial, mucho mercantilismo, y por eso creció bastante, y todos los barcos que venían de todas partes, ya sea de Egipto, ya sea de Asia, cruzaban por ahí para llevar la mercadería hacia Atenas mismo o hacia el norte. Y ese punto estratégico en el que estaba ubicada también influyó en su cultura y en su religiosidad. Llegaron muchas religiones de misterio a Corinto, y por lo tanto Corinto estaba inundada o estaba ahogada en el paganismo. Tenía muchos dioses, la principal de todas, Afrodita, la diosa del amor, y ahí vemos ruinas de un pequeño templo de ella, ¿sí? Estaba el dios Asclepio, el dios Apolos, la diosa Atenea, en donde aquí en Nashville, Tennessee, hay una réplica exacta de lo que ustedes están viendo ahí. Estaba la diosa Hera, el dios Hermes, estaba la diosa Isis, que era de Egipto, pero también era adorada por los griegos. Imagínense, de ahí viene la adoración a la reina del cielo o la diosa madre, que en muchas culturas tiene diferentes nombres, En Israel, recuerden que los cananeos adoraban a Astoret, que es la misma reina del cielo, o también la diosa de la fertilidad. También estaba Serapis, otro dios, y también estaba Poseidón. Y de hecho, hermanos queridos, gracias a Google Maps pude bajar esta imagen. En el malecón de Corinto vemos una estatua de Poseidón. Y al fondo, como ustedes ven en la siguiente imagen más cercana, está el Acro Corinto. Entonces todavía se ven ruinas de ello allá. Entonces vamos a nuestro siguiente punto. En Corinto llegaron muchas religiones de misterio y por ende mucho paganismo, donde se encontraba un templo a la diosa Afrodita, la diosa del amor, la diosa de la fertilidad. Y según se cree, según algunos comentaristas, dicen que habían 1000 sacerdotisas que ministraban, entre comillas, a los cultos de la diosa Afrodita, pero eran realmente prostitutas. Y tanto que la frase corintizar o corintiar significaba fornicar. Vamos a fornicar. Y de hecho, la expresión muchacha de Corintio significaba una prostituta. Pero eso fue en el antiguo Corintio, según dicen algunos comentaristas. Pero en el nuevo Corinto, que ya fue establecida como colonia romana y capital de la provincia de Acaya, no se escapó a esa influencia que había anteriormente. Había mucha corrupción y como era una colonia romana, había mucho poder económico. Número 3. Según podemos deducir, vamos a 1 Corintios 5:9. Miren lo que dice el apóstol Pablo ahí mismo. Según la evidencia interna que tenemos, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. La palabra os he escrito está en tiempo pasado. Según ese versículo, lo que podemos ver es que Pablo ya había escrito una anterior carta. Pablo les mandó una carta anteriormente. La mayor parte de su contenido se ha perdido, pero sabemos que prohibía las relaciones con personas inmorales, como lo dice aquí, que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Esta es parte de lo que Pablo mencionaba en la primera carta que no se ha encontrado, en la carta perdida, una de las cartas, ¿no? A esta carta en ocasiones se le alude como la carta anterior y la vamos a llamar, según Carson y Zoom, vamos a llamarla Corintios A. La carta perdida, que aquí Pablo hace mención en 1 Corintios 5 del 9 al 13. Número 4.
¿Quién es el autor? Indiscutiblemente el apóstol Pablo. Ahora, el autor de esta primera carta o epístola a los Corintios, a la que le podemos llamarla ahora a esta Corintios B. Aquí usted se va a asombrar, porque hay Corintios A, Corintios B, Corintios C, Corintios D y posiblemente una Corintios E. Imagínense, 5 cartas de Pablo a los Corintios. Según se cree en la segunda carta que nosotros tenemos en nuestras Biblias cristianas, hay 2 cartas incluidas ahí. ¿Ok? En el cielo lo sabremos. Ahora, fue el apóstol Pablo quien fundó esta iglesia en su segundo viaje misionero, donde permaneció por 1 año y medio enseñándoles la palabra de Dios, como lo vemos en Hechos 18 del 1 al 11. Pablo tuvo mucha oposición, pero el Señor se le apareció para animarlo, diciéndole que tenía mucho pueblo en esta ciudad, y Pablo se quedó 1 año y medio dedicado enteramente a la enseñanza de la palabra de Dios, como nos relata Lucas en Hechos 18 del 1 al 11. ¿Ok? Número 5. ¿Cuándo fue escrita esta carta o epístola? Esta carta fue escrita posiblemente en los últimos 3 años que residió Pablo en Éfeso durante su tercer viaje misionero, alrededor del año 55 después de Cristo. La cercanía con Éfeso, ustedes pueden ver por aquí está Éfeso, solamente que cruzar el charco, y estaba en Cencrea, y de ahí a pie llegaba a Corintio. O a veces también lo hacían por ruta terrestre. Bueno, casi totalmente terrestre, porque había que cruzar el mar de Marmara, que es el mar que divide Europa de Asia. ¿Ok? Entonces, Pablo en su tercer viaje misionero les escribe la carta a ellos. ¿Y por qué les escribe? Ya vamos a ver por qué le escribe Pablo. Esta epístola fue escrita por Pablo al final de sus 3 años de ministerio, cuando residió en Éfeso, en su tercer viaje misionero. En Éfeso, Dios le había abierto una gran puerta al apóstol Pablo, y su ministerio fue bastante próspero en Éfeso, y de ahí él y sus ayudantes, sus discípulos, plantaron muchas iglesias al interior de lo que actualmente es Turquía. Alrededor del año 55 después de Cristo, algunos dicen el año 56, no me voy a poner a pelear por cuestión de fechas, todo es aproximado, siempre se lo he dicho. En Hechos 20:31 podemos ver lo siguiente. Hechos 20:31. Dice así: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Esto lo dijo Pablo en Mileto cuando mandó a llamar a los ancianos de Éfeso para exhortarles de que cuiden el rebaño al cual Dios le había puesto como ancianos, como sobrevedores. En 1 Corintios, en la misma evidencia interna, nos dice lo siguiente. 1 Corintios 16, del 5 al 9, Pablo dice así: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Si ven, tenía que ir por la ruta terrestre, por así decirlo, ¿no? Si ven, y bajar hacia Corinto. Y podrá ser que me quede con ustedes, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con ustedes algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Sí ven? Entonces ahí Pablo claramente dice que estaba en Éfeso. ¿Ok? Número 6. Esta carta, la Corintios B, como le llamamos, fue escrita por Pablo después de que él recibió una carta de los Corintios con preguntas sobre temas sobre el matrimonio y la comida sacrificada a los ídolos. La evidencia interna en 1 Corintios 7:1 dice así: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y ahí comienza Pablo a explayar sobre el matrimonio. Entonces vemos claramente ahí que los hermanos de Corintios le escribieron una carta al apóstol Pablo, parece ser posterior de la primera carta perdida, la de Corintios A, y Pablo responde con esta nueva carta.
Número 7, ¿quiénes son los destinatarios? Y también ha habido un poco de polémica por eso, porque decían que era solamente los creyentes de Corinto. Pero la carta no es solamente para los creyentes de Corinto, sino prácticamente para toda la iglesia, para la iglesia universal del Señor Jesucristo, para amonestación a ellos. Miren lo que dice 1 Corintios 1:2. Algunos piensan que el final del versículo 2 es añadido por algunos de los colaboradores de Pablo, pero la evidencia interna demuestra lo contrario. Dice 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces vemos que Pablo incluye a todos los creyentes. ¿Por qué? Porque el problema que estaba atravesando Corinto, esa carnalidad y esos problemas de división y todo el mal testimonio que estaban dando, le incumbía a toda la iglesia para que, como dice en la misma carta 10:11, cuando da el ejemplo de lo que le sucedió a Israel, ¿no? Que es lo que le sucedió a Israel es para amonestación a nosotros. Miren lo que dice 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron a los israelitas como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pues hermanos, la carta a los Corintios, como toda la Biblia, pero especialmente esta, también es dirigida a nosotros hoy en día para amonestarnos de lo que pasó en Corinto y lo que vamos a hablar más profundamente de los temas que abarca esta carta. Número 8. El tema de esta carta es la conducta cristiana. ¿Cómo debe de comportarse un cristiano? Aunque se tratan otros temas variados, los cuales tienen que ver con el tema general. Porque la conducta o testimonio de los corintios ante sí mismos y ante la comunidad no eran de verdaderos hijos de Dios. Ellos se creían superiores a las otras iglesias. Recuerden el trasfondo que tenían. Mucha gente de dinero. Había mucho poder económico. Era una ciudad mercantilista. ¿Ok? Y entonces, lamentablemente, la carnalidad floreció en ellos en vez de la espiritualidad. Se creyeron superiores a otras iglesias. Y hoy en día no pasa lo mismo. Hoy en día pasa lo mismo. Y lo cual vino como consecuencia, como vamos a ver, divisiones, conflictos, etcétera, etcétera. Pablo estaba también fuertemente preocupado porque había recibido informes acerca de las divisiones que se intensificaban, esas divisiones, como lo estamos viendo nosotros, ¿no? Y fueron informados por los de Cloé, pero según los comentaristas, los de Cloé solo informaron sobre estas divisiones, pero los otros problemas fueron informados por sus otros colaboradores de Pablo. Dan como 3 colaboradores más que ahorita no me recuerdo los nombres de ellos, pero habían contiendas que iban en aumento y otros problemas como un caso de incesto que no había sido juzgado dentro de la iglesia de Corinto. Parece ser que los hermanos de Corinto se hacían de la vista gorda con los pecados que habían adentro. Pues como dicen por acá, parece que todos tenían cola que le pisen. Entonces nadie decía nada. ¿Y eso pasa o no pasa actualmente en la iglesia? Claro que sí. ¿Ok? En 1 Corintios 1:11 al 13 dice: porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Es lo que Pablo menciona ahí. Y en capítulo 5, versículos 1 al 2, también habla sobre este caso de incesto. Dice: de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Esta información del incesto
según algunos comentaristas, no llegó de parte de los de Cloé, sino de parte de otros hermanos, preocupados por la salud espiritual de la iglesia. ¿Ok? Dice, hay tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y ustedes están envanecidos. ¿No debiera más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Hermanos, hoy en día sucede lo mismo. Nos hacemos de la vista gorda, nadie quiere quedar mal con nadie para que no lo vean mal, y la iglesia se corrompe, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Ok? Número 10. El principal objetivo de Pablo al escribirles es la corrección del error. Hoy en día ya no se combate eso. A lo bueno llaman malo, dice Isaías, y a lo malo le llaman bueno. Pablo quería corregirles del error en que estaban, causado no tanto por las herejías, sino por la carnalidad de los miembros de la iglesia en Corinto. Y hermano, es triste porque por eso hay tantas denominaciones el día de hoy, por eso tantas iglesias se dividen. ¿Por qué? Porque basta la carnalidad de un hermano para contagiar a otros. Un mal comentario mata una iglesia. Quiere destruir una iglesia, hable mal de la alabanza, hable mal del pastor, hable mal de cualquier hermano, y va a ver cómo se destruye la iglesia. Y eso es lo que pasaba en Corinto. Los errores de juicio respecto a la naturaleza del liderazgo cristiano también. Se creían que nadie les podía decir nada. ¿Quién era Pablo? Inclusive ofendieron a Pablo, como vamos a ver en la segunda carta. Lo ofendieron fuertemente a Pablo. ¿Ok? Número 11. Pablo ataca directamente estos errores del liderazgo cristiano. Hermanos, no podemos tolerar las divisiones en la iglesia. Pablo dice claramente, deséchalo. Al que te cause división, después de 2 amonestaciones, deséchalo. La iglesia del primer siglo se caracterizaba por esa rigidez, y por eso crecía. La gente admiraba a los verdaderos cristianos, a los que no renegaban ante la presión de que niega a Cristo y da gloria al César y será salvo. Lamentablemente hoy en día estamos cayendo en lo mismo. Los corintios se engañaban a sí mismos pensando que el ser partidistas era una demostración de sabiduría. Por eso, como Pablo habla en los primeros capítulos, el primer capítulo sobre todo, sobre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo es insensatez, porque la sabiduría de Dios fomenta la humildad. ¿Qué más fomenta la sabiduría de Dios? La unidad, el amor, sometimiento y una genuina madurez espiritual. Esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo, la sabiduría carnal, fomenta la división. También fomenta empatía. Fomenta también empatía. Yo siento lo que el hermano siente. Todos, Pablo lo dice, que todos seamos de un mismo sentir. No, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y todos tenemos un propósito en común, glorificar a nuestro Dios, edificar su iglesia más y más cada día. Número 12. Ahí tienen foto de las ruinas de Corinto. Vemos a Pablo defendiendo su apostolado ante los corintios. Hasta dudaban, lo atacaban que no era un buen apóstol, porque como vamos a ver en la segunda carta, llegaron ciertos apóstoles, enviados, quién sabe por quién, ¿ok? Porque su apostolado involucraba la autoridad de la doctrina que le fue revelada. Si Pablo no defendía su apostolado, lo que estaba en juego era todas sus enseñanzas. ¿Y de quién recibió todas las enseñanzas Pablo? Del Señor, de la Escritura, del Antiguo Pacto. ¿Ok? La carta no es un gran tratado en sí, sino una expresión del dolor de Pablo, de solicitud del apóstol, de indignación santa en vista de la carnalidad e inmoralidad de la iglesia en Corinto. Yo creo que
si el apóstol Pablo estuviera vivo hoy, yo creo que haría como Nehemías, se arrancaría los pelos, se rasgaría los vestidos, se echaría polvo y ceniza sobre su cabeza. ¿Ok? Número 13. Tal era la carnalidad de los corintios hasta el punto que había desórdenes y abusos en la cena del Señor. Ya vemos eso. Y de hecho, hermanos queridos, solamente en este pequeño libro, o llamado la carta a los Corintios, primera carta, es el único lugar en todo el Nuevo Pacto, después de los Evangelios, que se habla sobre la cena del Señor. ¿Se han dado cuenta? ¿Pero para qué? Para corregir desórdenes y abusos. Y ahí se veía la carnalidad de los hermanos, porque no, yo traía pupusas, no, y acá solo comemos pupusas, lo de allá no. Un ejemplo, ¿no? Estamos dando. Eso había. Y tomaban la cena indignamente, como dice el apóstol Pablo. ¿Ok? Solamente en esta carta, en esta epístola, se trata el tema de la cena del Señor, pero sobre todo el desorden, el abuso. ¡Qué tristeza, hermano! ¡Wow! A veces me pregunto si realmente eran convertidos. Número 14. También la primera carta a los Corintios, hermano, es la única epístola en todo el Nuevo Pacto que trata el tema controversial, por así decirlo. Ojo que está entre comillas, no tiene nada de controversial. Está claro en la Biblia, pero lamentablemente hasta el día de hoy es controversial. ¿El don de qué? El don de lenguas. Tema que Pablo dedica prácticamente 3 capítulos y que, guiado por el Espíritu Santo, en medio de esos 3 capítulos está el verdadero don que une todos los demás, el amor. ¿Ok? Y ahí presenta su exquisito himno al Corintios 13, al amor cristiano. ¿Ok? Esos 3 capítulos dedicados a los dones espirituales. Se jactaban ellos que tenían todos los dones. ¿Para qué? Los dones no son para hacer alarde de que los tengo, sino para glorificar a Dios. Todo lo que hacemos, todo, aún la alabanza, todo, la limpieza que aquí se hace, todo es para glorificar a Dios. No es para la gloria de la persona que lo hace. Y el buen siervo de Dios dedica todo eso al Señor y no solamente se especifica en algo, hace de todo. Pablo hizo de todo. Los discípulos en la iglesia vimos que hacían de todo, servían. Pero hoy en día se ha clasificado, se ha seleccionado y no, yo solamente, esta es mi área, a mí no me toca limpieza. Porque lamentablemente, como estuve enseñando lo que pasó en el libro de Jueces, hemos puesto otros dioses en vez de Jehová. Hemos puesto otro rey en vez de Jehová. El pueblo de Israel dijo, no, queremos un rey, queremos verlo, pero ya tienen rey. ¿Cuál era el rey? Jehová de los ejércitos. Samuel se entristeció y le dijo al Señor, no te preocupes, Samuelito, a ti no te han desechado, me han desechado a mí. Y lo mismo pasa hoy en día. Hemos puesto otras cosas por rey en nuestras vidas, en las iglesias, el entretenimiento, la música, el show, espectáculos. Y no la palabra. Hay iglesias en que 1 hora se canta y 20 minutos de la palabra. Cuidado. Número 15. También 1 Corintios, o el Corintios B como la conocemos, nos da la más completa explicación en la palabra de Dios sobre la verdad y el tema de la resurrección de Cristo y de nuestros cuerpos. Capítulo 15 es prácticamente una tesis, una monografía completa sobre la resurrección, muy especificado por el apóstol Pablo. Número 16, y ya vamos con esto a concluir casi. En ninguna de las epístolas de Pablo, escúcheme bien,
se ilumina con mayor claridad. ¿Saben qué? ¿Qué se ve aquí en estas cartas de Pablo con respecto a él? Se ve su carácter, hermanos queridos. Su carácter. El carácter de Pablo como hombre, como un verdadero cristiano, como un verdadero pastor, como un verdadero apóstol, más que en otras epístolas. Por ello, su invitación, Pablo, hermano, Pablo es el único de todos los apóstoles o de los escritores bíblicos que invita a sus lectores, a los miembros de la iglesia, a los hijos de Dios, a invitarlo a él y a Cristo, lo cual adquiere un contenido muy específico. 1 Corintios 11:1, wow, interesantísimo, ¿no es verdad? Os alabo, ese fue el 2. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Wow. Y por último, hermanos, podemos bosquejar esta preciosa carta del apóstol Pablo a los Corintios. Recuerda, este es Corintios B, de la siguiente manera. ¿Ok? Corintios B de la siguiente manera. Número 1, la introducción y saludos que da el apóstol Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Número 2, la triste realidad que había divisiones dentro de la iglesia de Corinto. De Pablo, de Pedro, de Cristo, de Kefas. Número 3, vemos la reprensión a las inmoralidades dentro de la iglesia. Cosa que hoy en día, hermanos queridos, casi no se ve. Es que no, hoy en día es que la iglesia no puede juzgar, según dice. No podemos juzgar. Lamentablemente, la gente busca excusas porque ignora la palabra de Dios. Pero toda la Biblia, si ustedes se han dado cuenta, hermano, toda la Biblia es exhortación, 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 exhortación. Pero es que buscan excusas para continuar en el pecado. Exactamente. Por eso le animo a que lea la Biblia siempre. A mí no me crea nada. Número 4. El matrimonio cristiano y sus consejos sobre el mismo. Todo el capítulo 7. En donde Pablo también da ciertos consejos personales sobre el matrimonio, ¿no? Le invita a las señoritas que se queden mejor solteritas. ¿Qué te parece, señorita? ¿Te quedas solterita? Jessie, ¿te quedas solterita? No, tampoco. Tampoco quiere quedarse solterita. ¿Ah? A ver, Cami, ¿quieres quedarte solterita? Oh, sí, Cami, sí, dice, para servir mejor al Señor. Dice, amén. Ok, número 5. Nos habla de las cosas sacrificadas a los ídolos y las limitaciones de la libertad cristiana. Ahí es donde aparece ese gran versículo que dice que todo me es lícito, mas no todo conviene. ¿Ok? No debemos de esclavizarnos a nada. Número 6, la sexta división es el orden cristiano en la adoración congregacional, ¿no? Y habla del problema de la cena del Señor. Número 7, también con respecto a la adoración congregacional, el orden en el uso de los dones espirituales y su uso en amor, lo más importante, que abarcan los 3 capítulos que mencioné, 12, 13 y 14. ¿Ok? El número 8, la resurrección de los muertos, ese gran enunciado. Realmente le debemos al apóstol Pablo que Dios lo usó para enseñarnos esta tremenda verdad que es la columna vertebral de nuestra fe cristiana, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nos especifica cómo será el orden de la resurrección y todo eso. Y por último, las conclusiones y da instrucciones y saludos personales. Mis amados, panorámicamente hemos visto esta cartita del apóstol Pablo, por así decirlo, pero la importancia que tiene para nuestros días, más ahora que estamos viviendo prácticamente lo que vivió Corintio fue algo local, pero ahora la iglesia prácticamente, universalmente hablando, está pasando lo que vivía la iglesia de Corinto. Y es importante, mis amados, agradar a Dios, no al hombre.
No busquemos la sabiduría del hombre, no busquemos el agradar al hombre, sino agradar a Dios, como el apóstol Pablo. A pesar de que fue vituperado, fue irrespetado grandemente, que quedó plasmado en la Biblia para la posteridad, él seguía firme a las convicciones de Cristo. Y es ahí donde siempre tenemos que aferrarnos, mis amados. No importa. No va usted a quedar bien con todo el mundo. Jesús, nuestro amo, nuestro modelo por excelencia, no agradó a todo el mundo. Él confrontó siempre el error. A pesar de eso, tuvo un remanente que le siguió. Siempre va a haber el remanente fiel. Y esperamos en el Señor que usted sea parte de ese remanente fiel, como lo somos nosotros, con toda humildad, la familia Manuel. Que Dios le bendiga ricamente hasta el próximo estudio.